Por favor, si se está compartiendo la pantalla, puede indicarme. Sí, ingeniero. Ya. En este video van a tomar atención un poquito. Claro que esta es una buena presentación. Es un documental, viene en base a lo que es la termodinámica y lo que habían dicho la máquina de Carnot, o sea, la máquina de vapor. Y obviamente ese ha sido el modelo para el principio, para que todas las máquinas actualmente, ustedes van a ver, eran mecánicas, eran a base de proceso, ¿no? Obviamente había lo que es proceso químico, bueno, y actualmente siguen funcionando bajo este principio, ¿no? Las máquinas, más conocido como motor, ¿no? Ustedes motor de combustión. Entonces, este video va a durar unos 25 minutos. Internamente, por favor, me escriben respecto a sus notas o, ¿no? Yo creo que recién se están dando cuenta, ¿no? De la suma, pero ya está. Verifiquen, me dicen si una duda más tienen. Por favor, internamente por WhatsApp, mientras corre el video. Hacia el año 1800, hubo en algún lugar un francés extraordinario llamado Lazare Carnot. Fue estadista y ministro en varios gobiernos franceses y de hecho era tan eficiente que se le conoció como el organizador de la victoria de las guerras francesas de la Revolución. Era también científico e ingeniero y su trabajo fue lo suficientemente importante como para que se le recuerde incluso hoy. Casi un siglo después, esta gloriosa tradición familiar era continuada por Sadi Carnot, otro ingeniero que llegó a ser presidente de la República Francesa desde 1887 hasta el día en que en 1894 fue asesinado. Pero el Carnot más importante no fue ninguno de esos, lo fue en cambio uno que vivió entre ellos. Su nombre era Nicolas Léonard Sadi Carnot, llamado por todos Sadi. Y ese Carnot estaba interesado en las máquinas de vapor. Desde andar a trompicones en Inglaterra en los primeros años del siglo XVIII, hasta la ininterrumpida promesa de la frontera americana, nada extendió tanto a lo largo y a lo ancho los horizontes de la civilización occidental como la invención de la máquina de vapor. Muchos veían las nuevas máquinas como una amenaza, tosiendo, escupiendo, perturbando la paz y rompiendo el equilibrio. Se veía la máquina como una idea molesta, pequeña y repugnante, pero una vez que llegó la época de su nacimiento, tuvo ya que quedarse. El vapor surgió en la era industrial y se convirtió en la fuerza de la revolución. Con una aceptación creciente a ambos lados del Atlántico y con unas configuraciones tan hábiles y variadas como fueron capaces de diseñar los ingenieros, las máquinas de vapor comenzaron a convertir los sueños en realidad. La máquina de vapor reconvirtió los telares de la zona algodonera y tejió el entramado de una nación. La máquina de vapor cortaba y daba forma a la madera. Impulsaba émbolos y movía palancas. La máquina de vapor hacía la mantequilla y molía el grano y convertía el pequeño negocio familiar en un negocio internacional. Con el vapor se hizo el trabajo preliminar y el gigante de la industria decidió establecerse definitivamente. El poder de la máquina de vapor era energía, movimiento y cambio. Llegó a ser un símbolo de la oportunidad, ya fuera para escapar de la falta de patatas, de los salarios de miseria o del zar de Rusia.
La máquina de vapor ahorró tiempo y mano de obra, y ciertamente, a pesar de la conmoción y de la injusticia que podía crear, la máquina de vapor ofreció la promesa de un salario fijo. Toda contribución tenía que aportar más de todo. Todo más rápido, todo mejor, todo más fácil y todo mucho más barato. A donde quiera que uno mirase, en cuanto los hombres pudiesen hacer llegar los raíles, parecía que el resultado más importante de la nación era el progreso. Y más todavía, en cuanto a que la máquina de vapor transportase cuerpos y almas, transportó incluso el intelecto humano mucho más lejos. Lord Byron escribió: muy pronto las máquinas de vapor lo llevarán a la luna. La perspicacia del poeta Byron iba por la senda correcta, pero la máquina de vapor está por encima y más allá de la luna. Como idea, llega tan lejos como para plantear preguntas sobre el significado exacto del tiempo y sobre el destino último del propio universo. Ese fue el viaje que comenzó en la mente de Sadi Carnot. Nacido en 1796, Carnot puede que haya heredado de su padre su aptitud para las matemáticas y para la ingeniería militar, ya que su padre, Lassalle, se había convertido en un héroe de las guerras de la Revolución Francesa, en premio a sus habilidades en organización y táctica. El joven Carnot, que ingresó en la escuela politécnica por influencia de su padre, inventó la máquina de vapor y al mismo tiempo descubrió el hecho de que su país estaba atrasado en su desarrollo. Para una potencia militar como Francia, esto era un problema. Pero para un ingeniero militar, era un reto. En lugar de construir una máquina de vapor mejor, el joven Carnot propuso una teoría mejor. Por supuesto, la fuerza del vapor no era en absoluto una idea nueva. Desde la bomba de agua impulsada por vapor, creada por Thomas Savery en 1698, los inventores e ingenieros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick, Mathews Boulton y, por supuesto, James Watt, fueron perfeccionando la máquina de vapor, mejorándola y haciéndola más poderosa, y lo que es más importante, más eficiente. Los inventores fueron creando uno tras otro ingeniosos dispositivos para obtener algo más de trabajo a partir de una tonelada de carbón. Pero fue el descubrimiento de James Watt, una forma de enfriar el vapor fuera del cilindro principal, utilizando un condensador, lo que hizo que progresase realmente la era del vapor. Y yendo a la máquina de vapor, ¿qué es realmente lo esencial? Entre todas sus válvulas y engranajes, entre todos sus balancines y tuberías, entre todos sus instrumentos y manómetros, entre todas las máquinas con sus campanas y silbatos, y entre todo lo que funciona para atraer la atención del comprador, ¿cuál es la esencia propia de la máquina? Es el cilindro. Un cilindro con un extremo móvil empujado por vapor a presión. Abriendo una válvula unida a la caldera, el cilindro recibe vapor a alta presión, que empuja el émbolo hacia afuera, ejerciendo un trabajo sobre el volante. El volante empuja nuevamente el émbolo hacia adentro, expulsando el vapor gastado a través de otra válvula, y la máquina está lista para un nuevo ciclo. Y así continúa. Adentro, afuera, adentro, afuera. No importa ni el objetivo ni el diseño que tenga. El cilindro es la... Teniendo en mente la propia esencia de la máquina de vapor, Sadi Carnot no se preguntó cómo podía mejorarla, sino cuál es la máquina de vapor más absolutamente eficiente que permitirá la naturaleza.
Buscando la respuesta, Sadi Carnot se inspiró en la rueda hidráulica. Por supuesto, la máquina de vapor no fue el primer invento que alivió la carga de los trabajos físicos. Desde la antigüedad, las bestias ayudaron a arar y a moler, a bombear agua para regadío y a transportar las cosechas al mercado. Como un paso para salir de la cultura agraria hacia la revolución industrial y sus desagradables máquinas, la rueda hidráulica llegó antes que la máquina de vapor. Y mientras que el agua impulsaba los telares de la industria textil inglesa, se comienza a hablar de otros fluidos en los círculos más eruditos de la época. El mundo científico, reagrupado en la estela tejada por Sir Isaac Newton, había comenzado a darse cuenta de que no todos los fenómenos naturales estaban explicados en la Principia. Durante un tiempo, la idea de una variedad de fluidos misteriosos se convirtió en una solución generalizada para un sinnúmero de enigmas físicos. La electricidad, por ejemplo. La solución al problema de la electricidad fue un fluido que emanaba de la mente sutil de Benjamin Franklin. Y mientras tanto, en el continente europeo, Joseph Priestley trataba de resolver el problema de la combustión, del propio fuego, y el problema relacionado con la corrosión de los metales. Priestley era químico, y su solución, por supuesto, fue un fluido, el flogisto, un fluido sutil y sin peso, que como la electricidad se combinaba con la materia ordinaria para formar los metales y que se escapaba cuando los metales se corroían. Otro problema era el calor, que para todos los fines prácticos fluía como un líquido de un cuerpo a otro. En un siglo inundado de fluidos, un fluido del calor llamado calórico era relativamente fácil de inventar. Pero había un fluido que no necesitaba ser inventado en absoluto. Pensó que de la misma manera que el agua mueve las ruedas hidráulicas, fluyendo desde un nivel superior a otro inferior, una máquina de vapor es accionada por el calórico, fluyendo desde una... Con esta simple deducción de la mente de Sadi Carnot, había encontrado la clave de cómo la naturaleza limitaba la eficiencia de una máquina de vapor. Ninguna máquina, ni combinación de máquinas, pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. E incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. De hecho, él incluso pudo imaginar una rueda hidráulica impulsando otra en sentido contrario. El agua que caía por un lado se utilizaba para elevar agua por el otro. Comprendió que la máquina combinada jamás podría subir más cantidad de agua hacia arriba que la que fluía hacia abajo. El principio, aplicado al flujo del calor en lugar de al flujo del agua, se convirtió en el segundo principio de la termodinámica. Con esta idea, Carnot comprendió que la mejor máquina que la naturaleza podía permitir era una que pudiera trabajar igual de bien en un sentido y en el contrario. En otras palabras, una máquina que pudiera tomar vapor a baja temperatura y lo llevase a alta temperatura. En una máquina ordinaria entra calor a alta temperatura, se genera trabajo y sale de nuevo calor a baja temperatura. Carnot imaginó una máquina que pudiera trabajar en sentido inverso. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera, entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera y se produciría calor a alta temperatura.
Existe un nombre para una máquina que funcione de esa forma. Se la llama frigorífico. Un frigorífico, con la ayuda de un motor, extrae calor de donde ya está frío y lo deposita a temperatura más alta en el exterior. Esta idea no resulta extraña hoy, pero en la década de 1820, Carnot se encontró con un reto. ¿Cómo diseñar una máquina de vapor que pudiera trabajar igualmente bien como frigorífico? Carnot comenzó por reducir la máquina a sus elementos esenciales. No necesitaba ni caldera, ni volante, ni válvulas. Sí necesitaba un cilindro y un émbolo, pero incluso podía funcionar sin vapor, ya que el cilindro podía llenarse de aire. Se calienta y el aire se expande, llevando el émbolo hacia afuera. Se enfría y el aire se contrae, haciendo más fácil llevar de nuevo el émbolo hacia adentro a temperatura alta. Y el émbolo realiza trabajo. Cuando se enfría el cilindro, hay que suministrar trabajo para empujar el émbolo hacia adentro. Pero al estar más frío, el aire en el interior ejerce menos presión, de modo que se necesita menos trabajo. Hay por tanto una ganancia neta de trabajo en la máquina. Ahí está, la máquina ideal. Entra energía calorífica y sale menos energía calorífica, y la diferencia aparece como trabajo útil. La máquina ideal comparte las características más importantes de las máquinas reales. Entra calor, realiza trabajo, y el calor debe ser siempre expulsado a temperatura más baja para dejar el motor listo para la siguiente carrera. Pero existe un problema. El calor fluye fácilmente desde una fuente caliente hacia un cilindro frío, o desde un cilindro caliente hacia una fuente fría. Pero estos pasos no pueden invertirse, ya que necesitaría que el calor circulara en el sentido incorrecto. La máquina ideal de Carnot, que funciona igualmente bien en un sentido que en el inverso, no permitiría utilizar esas dos carreras. Para hacer que una carrera sea reversible, el cilindro tendría que estar caliente antes de que el calor entre. Se permite que el gas caliente se expanda y entra más calor, realizando trabajo. Se empuja el émbolo hacia adentro y el calor fluye en el otro sentido. Esa es una carrera reversible. Tiene lugar a temperatura constante y por eso se llama isoterma. El calor entra, el gas se expande y se realiza trabajo. Seguidamente una jugada brillante. Aislado de la fuente de calor, se deja que el gas se expanda realizándose más trabajo. Al no existir ninguna fuente externa de calor, este trabajo proviene de la energía interna del propio gas, provocando su enfriamiento. Este paso es también reversible y se llama adiabático. El cilindro está ahora preparado para otro paso isotérmico, esta vez utilizando algo de trabajo para expulsar el calor a baja temperatura. Finalmente, una compresión adiabática calienta el gas, llevándolo al punto de partida dispuesto para otro ciclo. En cada ciclo se realiza trabajo neto, al igual que en una máquina real. Pero cada uno de estos pasos funciona igualmente bien en sentido inverso. De manera que la máquina de Carnot es tanto un motor como un frigorífico. Trabajando igualmente bien en ambas direcciones, una máquina perfectamente reversible. Por supuesto, el motor de Carnot funciona perfectamente solo en la imaginación.
pero tiene mucho en común con un motor real. Por ejemplo, al igual que una máquina de vapor, la máquina de Carnot utiliza una fuente de calor a alta temperatura. Y como una máquina real, también necesita un lugar a donde expulsar calor a temperatura más baja. Y un cilindro donde los gases puedan expandirse y contraerse. Y justamente aquí terminan las similitudes y comienza el verdadero desafío. ¿Cómo podría probar Carnot que su máquina era la más eficiente posible? Pueden encontrarse la respuesta comparando una máquina real con la máquina de Carnot. Al quemar combustible se genera una cantidad de calor Q sub I, a temperatura alta T sub I. Puesto ese calor en la máquina de Carnot, realiza un trabajo W. La eficiencia de la máquina es justamente el trabajo realizado dividido por el calor que entra. ¿Podría algún motor real ser más eficiente que una máquina de Carnot? Es decir, que necesitara una cantidad menor de calor, Q sub I R, para producir la misma cantidad de trabajo. Si así fuera, se podría utilizar ese trabajo para hacer que la máquina de Carnot trabajara en sentido inverso. Si la máquina real se conectara a una máquina de Carnot, el efecto sería similar a las hipotéticas ruedas hidráulicas de Carnot. La máquina real toma calor y realiza trabajo, justamente la cantidad de trabajo que la máquina de Carnot necesita para funcionar en sentido inverso. Recordemos que si la máquina real fuera más eficiente, Q sub IR sería menor que Q sub I. De modo que, cuando las dos máquinas estuvieran conectadas, el efecto neto equivalente sería lo mismo que hacer pasar el calor hacia la temperatura mayor. Pero esto contradice el segundo principio de la termodinámica. Si este principio es cierto, la máquina real no puede ser más eficiente que la de Carnot. Trabajando con el calor que fluye desde una determinada temperatura alta a una determinada temperatura baja, la máquina de Carnot es siempre más eficiente que una máquina real. Como el segundo principio de la termodinámica es cierto, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que permite la madre naturaleza. Sadi Carnot comenzó una brillante analogía, la rueda hidráulica, y concluyó con la esencia de una máquina, la más eficiente posible entre dos temperaturas. Pero la analogía de Carnot no era del todo correcta. A diferencia del agua, en una rueda el calor no solamente fluye a través de una máquina. Parte del calor se gasta y se convierte realmente en trabajo. Lo que significa que, considerando la ley de la conservación de la energía, es muy fácil hacerse la pregunta de Carnot y llegar a una respuesta equivocada. Por ejemplo, si una máquina utiliza calor para producir trabajo, la máquina más eficiente sería una que transformara todo el calor en trabajo. Pero esa es la respuesta equivocada. Incluso antes de la ley de la conservación de la energía, Carnot se dio cuenta de que en cualquier máquina debe salir algo de calor a baja temperatura. Esa es la finalidad del condensador de Watt y el motivo por el que todo coche necesita un sistema de refrigeración eficiente. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el trabajo realizado es sencillamente la diferencia entre el calor que entra y el que sale. De modo que la eficiencia de una máquina, su rendimiento, es siempre menor que uno. La lógica original de Carnot fue tan exacta que permaneció válida incluso con el descubrimiento de la conservación de la energía. Ninguna máquina, ni siquiera la máquina de Carnot, puede alcanzar la meta de eficiencia perfecta. Pero, ¿qué rendimiento puede alcanzar una máquina de Carnot? Depende de la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura alta y cuanto menor sea la temperatura baja, mayor rendimiento tendrá el motor. De hecho, generaciones posteriores descubrirían que para una máquina de Carnot, Q sub 0 dividido por Q sub I es igual a T sub 0 dividido por T sub I. Y ese es el máximo rendimiento que puede alcanzar una máquina.
Sadi Carnot murió en 1832. Tenía solo 36 años. Murió trágicamente en plena juventud de escarlatina. Durante su vida no fue realmente famoso, era respetado. Pero después de todo, como ingeniero, su obligación era construir máquinas mejores. Y las ideas de Carnot, aunque inteligentes, no ayudaron a nadie a construir una máquina mejor. A pesar de ser un ingeniero respetado, nadie se sintió impresionado por lo que había hecho. Cuando Joule apareció y descubrió, o mejor dicho, estableció la conservación de la energía, la situación para Carnot empeoró aún más, porque después de todo su razonamiento estaba basado en un fundamento defectuoso, la antigua teoría del calórico. Pero un físico alemán llamado Rudolf Clausius surgió en ese momento y rescató las ideas de Carnot. Lo que Clausius había demostrado era que en esta máquina, no en cualquier máquina, sino en una máquina perfecta, ideal, existe algo que sale igual a algo que entra. Es decir, algo se conserva en un motor ideal. Ese algo no es energía, sino más bien es el cociente, obtenido al dividir la energía del calor que entra entre la temperatura a que entra. Esta cantidad que idealmente se conserva siempre y realmente algunas veces, recibió por Clausius el nombre de entropía. Si yo tuviera que resumir muy brevemente la historia de la máquina de vapor, diría algo así. James Watt, cuya meta era ganar dinero, inventó una máquina de vapor más eficiente. Y Sadi Carnot, cuya meta era encontrar una máquina de vapor más eficiente, cambió por completo nuestra visión del universo, porque nuestra visión del destino del universo está basada en el principio al que llegó Clausius analizando el trabajo de Carnot, el principio de la entropía. Y el principio de la entropía será nuestro próximo tema. Muy bien. Espero que se haya entendido un poquito de Carnot. Han visto algo de historia. Han mencionado a James Watt, ¿no? Igual, ¿no? Es un honor lo que se denomina lo que es la potencia, ¿no? Y watts, de ahí viene el término watts. Pero este último habla de la eficiencia de una máquina. O sea, ya la máquina existía, solo ha hecho la mejora. Y justamente es una máquina, dice, como aquí está en la gráfica, dice, ¿no? El trabajo que va a generar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, el trabajo, o sea, nos va a dejar la máquina o el ciclo termodinámico, que va a ser el proceso, nos debe generar producir un trabajo neto. Obviamente, esta es la energía. Antes de esto no se medía. O sea, no importa, metía más energía y generaba poco trabajo. Entonces, lo que querían era elevar esta eficiencia térmica o rendimiento de una máquina. Y ha mencionado en Carnot, en resumen, a esta temperatura, dijimos que hay una temperatura, llamaremos así, temperatura baja, esta es la relación, 1 menos la temperatura baja, y esta es la temperatura alta. Y dijimos que estas son las isotermas, trabajan en procesos isotermas, y 2 procesos adiabáticos. Eso es nada más Carnot, el ciclo de Carnot, ¿no? Obviamente ahí nos ha mostrado como una eficiencia de otro pistón, cómo se estudia el modelo del gas, ¿no? Cómo admite, comprime, o sea, expande el gas, se comprime, ¿no? Y libera la energía, ¿no? O en calor. Queremos es determinar el trabajo. Hasta ahí no creo que tienen alguna consulta. Entonces, lo que he explicado en resumen era esta fórmula, ¿no? Nosotros estamos viendo como ciclos, procesos, ¿no? De ahí viene este proceso. No se explica, pero aquí decía es la eficiencia, pero en realidad nosotros manejamos como eta, ¿no? Eta es la eficiencia térmica. Entonces, desde ahora adelante nos ha dado problemas de lo que es la entropía. Entonces, aquí vamos a estudiar lo que es la entropía,
adelanto algo que es importante que de este proceso es que nosotros hacemos la máquina de vapor, nosotros invertimos energía térmica en forma de energía de calorífica para generar trabajo. Existe el otro proceso que es un proceso inverso, que es más bien al revés, es extraer el calor y nosotros generamos trabajo. Ejemplo, este es el principio, lo que es el otro proceso, es el principio de ciclo de refrigeración, ¿ya? Si ustedes ven, es aplicado a la conservación de alimentos, a generación de hielo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí eso es lo que nosotros es expandir. Menciono el ejemplo de un refrigerador doméstico donde tú te lleves al sistema, tú le extraes el calor a un sistema a una temperatura de mayor, bueno, la temperatura lo extrae a una fuente de calor o de mayor temperatura, es decir, al ambiente, ¿no? Y el otro es a menor temperatura. Por eso es que ese proceso ustedes van a ver en un refrigerador cuando toquen atrás, siempre está calentito. El motor no es el motor, sino es un radiador o condensador, más conocido como condensador, que disipa el calor y por dentro van a sentir que está frío, ¿no? En el congelador. Ese es el proceso para el sistema de refrigeración, pero aplicado igual en base a este principio, ¿no? Que no. Hemos visto ayer también unos problemas, pasemos a otro ejemplo. Procesos, ya hemos visto que es el trabajo, hemos visto el calor y adición de energía interna en la primera ley, ¿no? La primera ley de la termodinámica. Podemos ver este otro ejemplo, podría ser. Un momentito, por favor.
Por favor, continuamos. Veamos el siguiente ejemplo que tenemos. En el diagrama que ustedes han leído dice, considere n moles de un gas diatómico, el cual describe el ciclo termodinámico mostrado en la figura. Determinar la eficiencia térmica de este ciclo. En la figura, sí lo voy a resumir de esta manera. Tenemos tres estados, A, B, C, en el diagrama de presión versus volumen. Nos dan, por ejemplo, nos dan los volúmenes. Por ejemplo, este volumen de aquí tiene una cantidad. De aquí se puede medir 2 veces P sub 0 en el estado. Veamos que aquí hay esta recta horizontal en el diagrama representa un proceso a presión constante isobárico. Y en este vemos que entre BC, en la gráfica se nota que es un proceso isocórico, isométrico o volumen constante. Y esta es una curva isoterma, ¿ya? Es la isoterma. En este caso ya nos dice que es isoterma. Puede haber sido adiabático, en este caso es isoterma. Entonces yo voy a hacer, este es mi resumen, va a ser Q, aquí debo introducir, para aumentar el volumen, ven que se va a expandir, yo debo agregar un calor, está correcto. Entre este volumen constante, para elevar la presión, debo también elevar a volumen. Si quiero elevar, debo añadir calor. Y cuando yo comprima, por ejemplo, entre A y B, entre el proceso A y B, si yo quiero comprimir, el sistema genera calor. Ejemplo, una compresora de aire, cuando comprime van a sentir que comprime aire y van a ver que calienta o disipa calor. Entonces, y no olvidemos esto, estoy recordando, esta es la constante, que es esta relación de los gases ideales, que el producto presión-volumen sobre la temperatura me debe dar a una constante. Entonces, de ahí podemos simplificar tanto para los tres procesos, ¿no? Más importantes. Entonces, veamos para el proceso, es el caso de... Veamos el caso, nos piden la eficiencia térmica. La fundamental, hemos dicho, eta, es energía que produce, en este caso va a ser producir trabajo neto, sobre el calor que nosotros invertimos, es un calor de entrada. En este sistema lo estamos viendo que hay dos calores que va a entrar. O por esto multiplicamos, si queremos llevar en porcentaje, multiplicamos por 100. También eta se puede escribir de otra manera. O, puedo poner aquí si quieren la palabra O, eta, la eficiencia, ya hemos quedado que es 1, o sea, el trabajo neto por la primera ley es lo que entra menos lo que sale. Eso nosotros recordábamos. Y también se puede escribir como el calor que sale del sistema, del ciclo, sobre el calor que entra en el sistema. Por el momento, estos vamos a considerar como valores absolutos, ¿ya? Aquí, obviamente, se acuerdan, ustedes nos daban valores negativos en el anterior problema. Nosotros vamos a tomar como valor absoluto, ¿no? Porque si no, nos va a dar la unidad, nos va a dar mayor. Si no. Entonces, vamos a considerar eso como un valor absoluto por 100. Entonces, todo esto sería la eficiencia térmica o rendimiento. Ya, este es el rendimiento ETA. Entonces, tenemos... ahora, viendo el sistema, ustedes díganme, ¿qué es lo que sale del sistema? O sea, he llamado, vean aquí en el proceso, Q, este es subíndice, ¿no? De calor de A hacia B. Está. El calor de A hacia B es el calor de salida. ¿Estamos de acuerdo? En el sistema, el calor de salida es igual al calor del proceso A y B. ¿Qué es lo que entra? Vamos a ver ¿qué es lo que entra en el sistema? En el sistema veo que en el ciclo entra, añadimos calor
¿Qué es lo que entra al ciclo? Es un calor en los procesos de CA más el calor de BAC. Entonces, si yo introduzco estas dos condiciones en esta fórmula, vean aquí, va a ser igual eta, o la eficiencia es 1 menos calor de salida, que es Q sub a B, sobre la suma de estas dos, ¿no? Q de entrada por 100. Esta por 100. Entonces ya tenemos esto que es nuestra ecuación 1. Y ahora lo demás es determinar esos calores. Eso nos está pidiendo calor. Bien interesante que nos den las temperaturas, pero no nos dan temperaturas. Bueno, directamente hacemos los procesos y decimos que en el proceso, digamos, donde tenemos más datos. Veo que tengo datos en A, porque tengo la presión, P sub 0, tengo el volumen. Entonces puedo también trabajar, otro dato tengo en B. ¿Cuál me conviene hacer? Puedo hacer proceso de A hacia B, o también puede ser proceso de C a. En el proceso de A, podemos A a B, vamos a hacer. Tengo más datos. Tengo presión. Ahora ahí acudo a una tablita, si tengo una fórmula, eso creo que se van a tener, esta fórmula, mi tablita. Si esa presión isobárico, el calor, vean, el calor es, eso ya hemos determinado de dónde sale esto, hemos demostrado. Pero si ustedes no se acuerdan, usan esa tabla. El calor a proceso isobárico, vean que el calor es en número de moles Cp por delta T, diferencia. Puedo hacer el caso de entonces, con ustedes tengo el proceso, puedo hacer proceso de A hacia B. Es un proceso isobárico. Es un proceso a presión constante. Y el calor de entrada, el calor va a ser igual. Vamos a poner que Q sub AB es igual número de moles por el calor específico a presión constante por la diferencia de temperaturas. En este caso, la diferencia de temperaturas es final B menos A. Temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí voy a anotar algo interesante. Como dice un gas diatómico, el Cp, aquí también puedo volver a esa tablita. El Cp para un gas diatómico, el calor específico, Cp es, vean aquí, que es 7 medios de R. Entonces aquí, por si acaso, para un gas diatómico, Cp vale 7 medios de la constante R, constante universal de los gases. Entonces ya tenemos Cp. Lo que no tengo, vean las temperaturas. Hay que recordar también que la temperatura, por la ecuación de los gases, o sea, la ecuación de los gases generales, si ustedes acuerdan, era PV-nRT. ¿No? Presión volumen igual nRT. Aquí yo puedo despejar T y tengo en función de la presión y N pasa a dividir. Entonces, haríamos esto la siguiente. Q sub A, B, N, 7 medios de R. La temperatura final sería su presión por volumen sobre NR. Y la temperatura, perdón,
¿Se escucha? Perdón, se ha cortado. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Nos hemos quedado? Por favor. Hola. Sí, le escuchamos, señor. Muy bien, se me ha cortado la señal, pero disculpen. Presión, volumen. Veamos que esta es la ecuación. Hemos visto para No se proceso ve, solar. El calor. ¿No no se se ve la comparte la pantalla. pantalla? Sí, Ahora, ahora sí que. muchas gracias. Entonces decíamos, este calor, han visto el calor a un proceso isobárico, podemos así, isobárico a presión constante. Está la puesta fórmula, mucho calor, número moles CP y delta T. Delta T son los estados finales. Vean la flechita. Se van a fijar, dice de A hacia B. Entonces final va a ser B, inicial va a ser A. Esto. Y para el CP, para el valor para gases diatómicos, tomaremos como 7 medios de R. Y tomamos la ecuación ecuación de estado. PB es igual a NRT. Si yo despejo T, van a ver que va a ser presión volumen sobre NRT. NR, perdón. Entonces aquí vamos a poner como la constante NR menos la temperatura inicial, sería la presión por su volumen sobre NR. Ahora, si yo factorizo esto, ustedes van a fijarse que N con N se cancelan. Al factorizar estos dos, se cancelan. Y solo me queda en función de R, ¿no? R más también se cancela, ¿ven? R más se cancela. Entonces, tendríamos calor A sub B es 7 medios y reemplazo la presión. Aquí vamos a colocar la presión B sub B. El calor, ¿no? AB, 7 medios. Ahora vamos a ver aquí. Vean que esta unidad, decimos que la unidad de energía es presión volumen. Ahí está, estamos hablando de unidades de energía. Ahora, la presión en B. ¿Cuál es la presión en B? Veamos que la presión en B es igual a P sub 0, B volumen. Aquí su volumen va a ser a B sub 0. La presión en A. La presión en A es igual a P sub 0. Y volumen en A es 2 veces B sub 0. Ahora, este diferencia, ven como son iguales, sería me da 1 menos 2, me da menos 1. Entonces, como resultado, Q calor es 7 medios, menos 7 medios, a ver que hay medios, va a ser por el producto presión por volumen. Hasta aquí he hecho vean que estoy en términos de presión volumen. Si analizan ustedes ven que el negativo es menos. Pregunto ahora, como es menos, ahora pregunto, es menos negativo. ¿Qué significa ese menos? Estamos comprobando con la ecuación que el calor, sí, el sistema pierde calor. Estamos identificando que aquí este menos lo vamos a tomar como sale o pierde el sistema, ¿no? Entonces podemos decir que sí sale calor del sistema. O sea, en este caso del ciclo, ¿no? Eso nada más, ese menos me está indicando. Hasta ahí ya tenemos esta ecuación, le ponemos una ecuación 2. Ahora, ¿qué proceso más tenemos? Puedo hacer ahora el proceso
B a C. Podemos hacer B a C. Y solo voy a poner ya en el proceso, solo voy a poner B a C. Es un proceso isocórico o isométrico. Es a volumen constante. Y puedo, si yo no me acuerdo la tabla, ¿no? A veces uno se olvida, puedo volver a traducir. Puedo aplicar, bueno, en este caso, vamos a aplicarnos mi tablita que he hecho. ¿Dónde está mi tabla? Oh, no, se borró la tabla. ¿Qué pasó? Aquí está. El calor, dice, el proceso isocórico. En ese caso, cuando dice isocórico, es isométrico. Acuérdense, isométrico es isocórico. El calor es N, número de moles CB por delta T. Ah, no, aquí está. Calor en el proceso de B hacia C es número de moles, calor específico a volumen constante, diferencia de temperaturas. Aquí voy a ver que la temperatura final va a ser C y inicial. Estoy en este proceso de B a C. Vean que estoy marcando B a C. Es temperatura T sub C menos temperatura inicial, sería B. Igual, puedo aplicar, ustedes vean, puedo hacer la diferencia. Igual, el calor específico de CB es nada más restar, bueno. Este valor vale, más por aquí, CB es 5 medios de R, ¿ya? Para el gas diatómico. Estoy viendo que aquí tengo todavía, podemos reemplazar el calor de moles es 5 medios de R. Ahora las temperaturas, igual que la anterior, la temperatura final, puedes hacer por la ley de esto, podemos despejar, por la ecuación de estado, es presión, volumen por N, dividido entre N y R. Aquí, aquí sería la temperatura B, sería presión por volumen sobre N y R. Igual se cancelan los moles, R también se va. Y es 5 medios de presión C, PC, presión volumen. Y reemplazo los valores. Aquí me daría Q, PC, en el diagrama es 5 medios, reemplazamos PC, es igual a la presión en C. No calcula, vean que aquí no calcula la presión en C. ¿Cuánto sería la presión aquí? Entonces, no podemos dejar esto en la ecuación por el momento. Nos faltaría calcular esta incógnita, ¿no? La presión, no tenemos aquí la condición de presión. Entonces, puedo trabajar con CA, tenemos así. Ponemos la ecuación 3. Lo que sí tengo, ahorita voy a ver, la presión en B, vale B sub 0, volumen B vale B sub 0, BC vale B sub 0, y no tengo la presión en el estado C. Me voy por el otro, que es el proceso isotérmico, proceso de C hacia A, un proceso isotérmico, donde la temperatura es una constante.
puedo hacer por la ley de gases, tengo esta condición, la isoterma, tengo la presión. Entonces podemos usar las reglas. Para un proceso térmico para gas ideal, la presión, el producto de presión por inicial, ¿no? Este es inicial, va a ser igual a al producto de la presión final por su volumen final. Estoy haciendo en este caso este proceso, ¿no? En el proceso de CA. Entonces, la presión en C, despejamos presión C, despejamos la presión, y ahí la presión en A, en la figura veo que es B sub 0, volumen B sub 0, pero dos veces B sub 0, sobre BC, BC vale igual B sub 0. Aquí se cancelan B sub 0 y es la presión en C es dos veces a P sub 0. Entonces ya tengo este valor. Pero aprovecharé mientras estoy en el CA, puedo también determinar el calor. El calor sigo en ese proceso en el CA. El calor es Q sub CA es, vamos a ver, para un proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico, vean que el calor es, bien, Q también es igual al trabajo. O sea, el calor y el trabajo son los mismos. Usamos este NRT, logaritmo neperiano de volúmenes, ponemos este caso final sobre inicial. Entonces, NRT, la temperatura es ya sea A o C. En este caso podemos tomar el A por logaritmo neperiano del volumen final. En este caso sería A sobre el volumen inicial. Este producto podemos representar como una constante. Como es una constante, la temperatura es constante, pero puede ser en el estado A. Q sub A, calor, es el producto, es la presión en A por volumen en A, porque tengo más datos, ¿no? Presión y volumen. Y el logaritmo, aquí podemos de B a bueno, podemos manejar así, logaritmo neperiano de B a sobre B sub C. Entonces, el calor es, perdón, aquí vamos a poner Q, podemos reemplazar aquí, ¿no? Es Q sub A, es presión A, en A vale B sub 0, B sub A vale dos veces B sub 0 por logaritmo neperiano, B sub A dos veces B sub 0 y sobre B sub C. Entonces, cancelamos este valor, nos da en logaritmo. Entonces, nos va a dar un valor Q sub A es dos veces presión, volumen, logaritmo de 2. Y esta que es la ecuación 4, podemos poner 4. Y como ya tengo la primera, esta presión ya lo tengo, ya podemos reemplazar en la ecuación 3, ¿no? Entonces, en 3, el calor de 5 medios, y ahí reemplazamos. La presión vale dos veces P sub 0, volumen,
menos el producto del presión-volumen. Y ahí hacemos esta agrupación. ¿Cuánto es esto? QBC 5/2 de la presión por volumen. Ahora aquí bien, fíjese, nos ha salido positivo. O sea, aquí nos ha salido positivo. Entonces estamos considerando, a ver, ven, está bien. Este está saliendo positivo. ¿Cuál era el otro más que era positivo? El 4 también era positivo, ¿no? Vean que me ha salido positivo. Logaritmo de 2, ¿cuánto es? Puede decir que es positivo, logaritmo de 2. Entonces, ahí ya tenemos la ecuación 2, la ecuación 4, y esto llamaría la ecuación 5. Y la vamos a reemplazar en la ecuación 1. Van a acordar los valores. Puedo borrar, ¿no? Vamos a ver esto. En 1 es nada más 1, vamos a poner como 1, es eta es igual eta es igual 1, y veamos qué calor era. Q a sub b, hemos dicho que vamos a tomar con un valor absoluto. Sería 7/2 P sub 0 por volumen. Dividimos entre calor Q sub A, BC. A, BC. Sería este valor, y ¿cuál es el otro? ¿Dónde está? Ahí está, B puesto. De aquí atrás. Es AB 7/2. ¿Sí? Entonces, CA, ya. Estos dos, la ecuación 4 y 5, tengo que sumar. 4 y 5. ¿Eta cuánto sale? Por favor, a ver si me pueden contar. Ahí voy a factorizar. No, bueno, voy a hacer esto. Se factoriza, ¿no? Vamos a colocar 1. La presión, factoriza presión. Arriba me sale 7/2 sobre logaritmo neperiano más 5/2. Y esto en porcentaje lo manejaremos por 100%. ¿Cuánto es este valor? Ingeniero, Sí. falta un 2. Es 2 por logaritmo neperiano de 2. Es cierto, tienes razón. Aquí es 2, ¿no? 2. ¿Qué es, no? 2. Presión. Es la ecuación 4, ¿no? La ecuación 4. 2. Y aquí también sería 2, ¿no? Claro, está entre paréntesis todo esto. O sea, lo primero tienes que hacer esto, ¿no? Saldría 9.94. 4. Checa.
ese sería el resultado, ¿no? 9,94. Ya le damos un descanso. Entonces ahí ya hemos visto algo de un poquito. Vamos a entrar a lo que es la segunda parte, que es que sería termo. Hemos visto el video, haremos la otra parte, espero que se entienda esto. Algo parecido. Sobre esto va a ser muy parecido a la segunda ley. Entonces vamos a ver determinados procesos. Entonces damos descanso de 20 minutos, por favor. Entonces entraría a lo que es al otro tema, que es termo. ¿Ya? Termo. La segunda ley. O sea, una lectura mientras los que tienen tiempo. Les he enviado también un poquito de la teoría, han visto, se han revisado, se han dado la teoría del capítulo 3 y 4. Entonces pueden adelantar el capítulo 4, bueno, pero el capítulo 6 es la segunda ley termodinámica, ¿ya? Esto ya está como capítulo, ahorita se está compartiendo. Si lo han revisado, tiene un poco de teoría y tiene ejercicios resueltos. Entonces tiene ahí resultados. El ejercicio que darles ya está resuelto. ¿Para qué voy a volver a resolver si ya se mandó resuelto? Entonces van a ver ahí los procesos muy similares o los diagramas. En el otro puede estar combinado en procesos adiabáticos, en isotermas, por ejemplo. Ya, entonces este igual vayan leyendo un poquito y lo que tengo. Entonces van a ver, vamos a llegar a lo que decía el video al inicio de la segunda ley de la termodinámica, que es entropía. Ya nos damos un descanso.